Nate Diaz se fue al podcast de Tío Bon y le metió un palo a Daniel Cormier, burlándose de su reacción tras un knockout y afirmando que ganó más dinero que dice en toda su carrera como campeón. Pero la manera en que lo dijo Diaz no sonó solo a trash talk, sonó al tipo de falta de respeto que podría haber ido mucho más allá de las palabras si hubieran estado cara a cara. Y dice, no se lo tomó a la ligera. Vamos a meternos en ello. Nate Diaz vuelve a la acción el próximo mes, el 16 de mayo de 2026, para enfrentarse a Mike Perry en MVM A1, en el Intuit Dome de Los Ángeles, California, retransmitido por Netflix. Y como parte de su gira mediática promocionando esa pelea, Nate Diaz habló sobre haber rechazado un regreso a la UFC en su aparición en el podcast de Tío Bon, This Past Weekend. Si sabes algo sobre Nate Diaz, sabes que cuando se sienta delante de un micrófono, las cosas tienden a descontrolarse, y esta vez no fue una excepción. Diaz estaba promocionando su próximo regreso al MMA a su manera, lo que incluía repartir golpes a varios nombres prominentes del MMA. El miembro del Salón de la Fama de la UFC, Daniel Cormier, el campeón BMF Charles Oliveira, y el que en su día fue su rival programado, Dustin Poirier, fueron algunos de los nombres que recibieron los dardos de Diaz. Empecemos por Poirier. Durante su aparición en el podcast, Diaz habló de varios temas y en un momento dado apuntó hacia Poirier, con quien en su día tuvo programada una pelea. Los dos estaban reservados para el coestelar del UFC 230 en noviembre de 2018, pero Poirier se retiró por lesión. Eso fue hace años. La mayoría de la gente ha pasado página. Nate Diaz no. Parece que no ha habido reconciliación, porque Diaz se refirió a Poirier con insultos y se burló de su razón para retirarse de la pelea, afirmando a su manera que se había sometido a una cirugía de extirpación de pene y por eso no pudo pelear. Eso es Nate Diaz siendo Nate Diaz. Como contexto, la pelea de Diaz y Poirier en el UFC 230 se cayó por una lesión de cadera en el lado de Poirier. Pero el contexto nunca ha detenido a Nate de decir lo que le pasa por la cabeza. Lo interesante es que Poirier recientemente retó a Diaz a un combate de boxeo, lo cual Diaz rechazó de plano. Luego Diaz puso el foco en Charles Oliveira. Fue a por el actual campeón BMF, diciendo que el cinturón BMF de Oliveira no tiene sentido, que él cree que le ganaría, que la gente a la que él ha vencido le ha vencido a Oliveira, y que Oliveira va por ahí con su cinturón. También dijo que Oliveira le dijo que no gracias a pelear con él, y que entendió el derecho de Oliveira a hacerle de menos porque era campeón. Diaz señaló que unos meses después de que Conor se rompiera la pierna y lo noquearan, Oliveira salió diciendo que quería pelear con Conor McGregor. La respuesta de Diaz fue: «Pero pensaba que querías cosas más grandes y mejores». Pero por mucho ruido que hicieran esos golpes, Poirier y a Oliveira, fue lo que Nate Diaz dijo sobre Daniel Cormier lo que puso al mundo del MMA a patas arriba. El nativo de Stockton dirigió su atención hacia Cormier, expresando su frustración con los peleadores que pasan a ser analistas y critican a los competidores activos. El ex doble campeón de la UFC se convirtió en el objetivo principal. Diaz fue a por el papel de DC como analista y dijo: «¿Por qué eres analista ahora, señor Sabelotodo?». Cuestionó por qué Cormier, habiendo sido el mismo peleador, se sentaría ahora detrás de un escritorio a decirle a otros peleadores lo que deben hacer. Dijo: «Hablando de lo que yo debería haber hecho cuando gané más dinero que tú en toda tu carrera en cualquier pelea, señor campeón». Y luego Diaz fue a matar. Dijo que en su vida había visto una sola pelea de DC, excepto aquella vez en que estaban en el mismo cartel y DC estaba cargando a alguien y paseándose por ahí, y luego miró la pantalla y DC estaba noqueado. Eso fue, presumiblemente, una referencia a la primera pelea de Cormier con Stipe Miocic en el UFC 241. Esa es la única pelea de Cormier que Nate Diaz afirma haber visto en su vida, y lo dijo para dejar un punto claro: que a pesar de todos los títulos y logros de Cormier, la imagen que se le queda en la cabeza es la de DC siendo noqueado. Luego Diaz soltó la frase que hizo todos los titulares: «Estás amargado porque fuiste el campeón, y cuando yo no estaba ni cerca de ser campeón, gané mucho más dinero que tú. Eso es de amargado». Llamó a Cormier un gran luchador,
pero dijo que no sabe pelear una mierda. Y sacó el tema del llanto. ¿Te acuerdas cuando lloró? Díaz hizo referencia a la reacción emocional de Cormier tras su derrota por nocaut ante Jones en el UFC 214, un resultado que luego fue anulado a no contest después de que Jones diera positivo por sustancias prohibidas. Así que Díaz fue a por uno de los momentos más dolorosos de la carrera de Cormier, un momento en que DC mostró emoción real tras perder ante un hombre que luego dio positivo. Y Nate lo usó para burlarse de él. A pesar de las palabras duras, los comentarios de Díaz parecieron al menos en parte en tono de broma. Reconoció que sus objetivos se benefician de la atención. Incluso dijo: «Lo malo es que les hago el favor de hablar de ellos, y eso es lo que querían que hiciera. Así que lo retiro. DC, eres un crack, eres el hombre». Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Los clips se fueron a todos lados. Ahora bien, este beef entre Daniel Cormier y Nate Díaz no salió de la nada. Tiene capas. La rivalidad entre Cormier y Díaz se remonta a la valoración crítica que el exdoble campeón hizo del último combate del nativo de Stockton en la UFC contra Tony Ferguson en el UFC 279. Cormier afirmó que Díaz retrasó el final y podría haber conseguido una sumisión antes. Esa evaluación provocó una respuesta airada de Díaz, que respondió con una réplica cargada de palabrotas, insultos dirigidos a Cormier. Así que incluso allá en 2022 ya se estaban sembrando las semillas de este beef. Cormier hacía lo que hacen los analistas, desmenuzar peleas y dar opiniones, pero para Nate, ese tipo de comentario viniendo de alguien a quien no respeta como peleador era una línea que no estaba dispuesto a dejar pasar. Luego las cosas empeoraron. Cormier también se opuso firmemente a la idea de que Díaz encabezara el primer evento de la UFC en el Las Vegas Sphere, que se materializó como el UFC 306 el día de la independencia de México en 2024. El enfrentamiento se encendió cuando Cormier, en un vídeo de YouTube del 28 de febrero, descartó la idea de que Díaz volviera para encabezar el UFC 306 en el Sphere de Las Vegas, diciendo: «Aunque el nombre tiene valor, Nate Díaz el peleador ya no es ese tipo». Eso es algo duro de escuchar para cualquier peleador. DC fue más lejos, dijo en su canal de YouTube: «Me cae bien Nate Díaz, pero creo que ha llegado el momento de que seamos honestos con nosotros mismos, para que Nate pueda empezar a ser honesto consigo mismo». Cormier comentó que solo hay un par de personas con las que Díaz podría encabezar un pay-per-view en este punto. Específicamente, Conor McGregor para la trilogía y posiblemente Jorge Masvidal. Hizo referencia a la pelea contra Leon Edwards, diciendo que Díaz tuvo un momento ante Edwards, pero que fuera de eso le estuvieron pegando todo el tiempo. Díaz no esperó a ver a Cormier en persona. Publicó un meme en X de Cormier llorando y lo llamó marica y no un peleador. Cormier respondió en su momento. Dijo en su canal de YouTube: «La realidad es que no vamos a compararnos Nate Díaz y yo porque son niveles diferentes, muy diferentes. Soy campeón de 2 categorías de peso». Explicó: «No estamos en la misma estratosfera como peleadores, no lo estamos. Y es hora de que deje de permitir que la gente me ataque o venga a por mí de esta manera cuando estoy haciendo mi trabajo». Cormier también dijo entonces: «Siempre he respetado a Nate por lo que hizo dentro del octágono. Soy muchas cosas, tíos, pero lo que no soy es el perrito de nadie». Así que ya se ve el patrón aquí. Cormier dice algo sobre la carrera de Díaz, una valoración honesta desde su perspectiva. Díaz se lo toma de manera personal y responde con ataques personales. Cormier responde diciendo que respeta a Díaz, pero que no están al mismo nivel, y luego se calma hasta la próxima vez. Los dos habían intercambiado comentarios negativos en el pasado, pero Cormier decía que nunca quería llevarlo a otro nivel. Ese era el enfoque de DC, comedido, profesional, sin buscar escalar. Pero tras esta última aparición en el podcast de Theo Von, algo cambió. El detonante más reciente parece ser los comentarios de Cormier sobre la próxima pelea de Díaz contra Mike Perry. Este último estallido parece venir de los comentarios de Cormier criticando MMA y quitándole importancia al combate Díaz contra Perry, diciendo que no contaba con welters de élite comparado con la próxima carta de la UFC en la Casa Blanca.
Cormier dijo que es la pelea que más le emociona del cartel, pero que no representa a los mejores welters y que el line-up no es mejor que el UFC Freedom 250. Ese es el contexto. Cormier dijo que Díaz contra Perry es entretenido, pero no de primer nivel. Díaz escuchó eso, y lo que vino después en el podcast de Theo Von fue el resultado. Daniel Cormier no iba a quedarse de brazos cruzados tras el asalto verbal de Nate Díaz. Eso ha cambiado ahora, porque el miembro del Salón de la Fama de la UFC, Cormier, emitió una respuesta, comenzando con una comparación de sus carreras. Esta vez no hubo ningún «déjame ser el más maduro». Esta vez DC llegó con todo. En un vídeo reciente publicado en su canal de YouTube, Cormier respondió a las últimas provocaciones de Díaz. Dijo: «Nate Díaz decidió venir a por mí de nuevo porque es lo que hace». Continuó: «Pensé que fui muy respetuoso con él cuando dijo que no sé pelear. Y cuando empiezas a poner nuestras carreras una al lado de la otra, obviamente hay un océano de diferencia entre ellas. Pero esto va de dinero y es muy concreto». Cormier abordó primero el tema del dinero. Dijo: «La forma más baja de insulto es cuando alguien dice «yo gané más dinero que tú». Señaló que Nate Díaz hizo su mayor dinero peleando contra Conor McGregor y que antes de eso ganaba bien, pero no ese tipo de dinero. Cormier reconoció que lo mismo era cierto para él. «Yo peleé contra John Jones, por eso hice mi mayor dinero. Sé lo que gané y estoy completamente satisfecho con lo que gané. No es que esté aquí pasando apuros». Descartó la conversación sobre el dinero como algo inmaduro entre dos personas adineradas. Reconoció que Díaz hizo su fortuna peleando contra Conor McGregor, igual que él hizo sus mayores pagos peleando contra John Jones. Así que el tema del dinero, en los ojos de DC, no lleva a ningún lado. Los dos hicieron sus bolsos más gordos gracias a sus mayores rivales. Así funciona el negocio de las peleas. Luego, Cormier se giró hacia los historiales de carrera, y aquí fue donde se puso serio. Dijo: «Cuando hablas de gente que analiza peleas, hay algo que tenemos en común, y es que fuimos campeones. Comparemos nuestras derrotas. John Jones, Stipe Miocic. Eso es todo». Levantó 2 dedos. 2 derrotas. 2 hombres. John Jones y Stipe Miocic. Esa es la lista completa de personas que ganaron a Daniel Cormier en su carrera de MMA. Luego señaló a Díaz. Perdió 13 veces. Esto es ante quién perdí yo. 2 personas en toda mi vida. Me cuesta imaginar perder ante 13 personas en el deporte que elegiste. Dijo: «Perdiste ante 13 personas. Perdías peleas con 20 y tantos años. Estabas en tu absoluta plenitud atlética en un deporte que elegiste y te ganaron varias veces personas distintas. Cuando yo tenía 40 años, estaba ganando el campeonato de peso pesado de la UFC, y esa palabra, del montón, se convirtió en el remate de toda la respuesta de Cormier. Nathan, somos personas diferentes. Estás enfadado porque alguien está hablando de cómo eres del montón. La realidad es que eres del montón. Siempre lo has sido». Señaló que su posición como comentarista se ganó conquistando títulos en 2 categorías de peso diferentes. Esa es su credencial. Por eso se sienta detrás del escritorio. Por eso analiza peleas. Y en su opinión, Nate Díaz no tiene ninguna autoridad para cuestionar eso. Uno de los momentos más comentados de todo este enfrentamiento fue el argumento del llanto. Nate Díaz se burló de Cormier por llorar tras perder. Cormier cogió eso y le dio la vuelta en una de las respuestas más impactantes que ha dado nunca. Dijo: «Lloraste, Nate. Quizás deberías haber llorado más tú. Entonces, quizás pensaríamos que te importaba ganar y perder. Quizás, si hubieras llorado, Nathan, no estarías tan tranquilo perdiendo». Ese es su contraataque directo. Díaz usó el llanto como debilidad. Cormier lo reencuadró como una fortaleza y dijo: «Lloré porque perder para mí era como la muerte. Por eso lloré». Convirtió la emoción que Díaz intentó ridiculizar en evidencia de que él se preocupaba más por ganar. Continuó: «Tú no lloras, te vas a la fiesta de después, te vas a pasar el rato con tus amigos,
Te ganan un sábado y el lunes siguiente estás hablando como si fueras el mejor del mundo. Ese es el núcleo del argumento de DC. No se trata solo de récords o títulos, se trata de mentalidad. Cormier está diciendo que la diferencia entre él mismo y Nate Diaz es que perder lo destrozaba a él, mientras que Nate llevaba las derrotas como si no fueran nada. Y en el mundo de Cormier, esa actitud no es algo que celebrar. Es una señal de que alguien estaba conforme con estar donde estaba, lo cual, en los ojos de DC, equivale a ser del montón. Cormier profundizó en el aspecto emocional de la competición, insinuando que la actitud despreocupada de Diaz ante sus derrotas contrasta con la profunda inversión de Cormier en ganar. Compartió que lloró porque perder era como la muerte, sugiriendo que el enfoque de Diaz hacia las derrotas resta importancia percibida a sus peleas. Ahora bien, hay otro lado en esto. Nate Diaz ha construido una carrera entera sobre exactamente esa actitud. La mentalidad del «me importa una mierda» es parte de lo que lo convirtió en favorito de los fans. La gente lo adora porque no se toma demasiado en serio a sí mismo, porque se presenta, pelea con quien tiene delante y luego sigue con su vida como si fuera un día cualquiera en la oficina. Esa personalidad lo ha convertido en uno de los peleadores más populares de la historia de la UFC. Le ha ganado peleas contra Conor McGregor, le ha ganado una pelea BMF contra Jorge Masvidal, le ha ganado más dinero del que la mayoría de los campeones ven en toda su carrera. Pero eso no cambia lo que dice el récord. Diaz es 21-13 en su carrera de MMA. Y desde que venció a McGregor en 2016, Diaz fue 2-3 en los 6 años siguientes. Y en la mente de Cormier, el récord es lo que lo separa, no la cuenta bancaria, no la fama, el récord. El problema anterior entre Cormier y Diaz venía de un podcast que Cormier hizo con Ben Askren, donde Diaz fue catalogado como un peleador del montón. Cormier insistió en esa idea, y aunque dijo que le desea lo mejor a Diaz y a su familia, y que se alegra de todo el éxito económico en su carrera, señala el récord como el árbitro definitivo. Cormier explicó en varios momentos que no le cae mal Diaz, pero que tampoco va a aguantar algunas de las cosas que ha dicho últimamente. Continuó: alguien tiene que ponerle en su sitio. A estas alturas puede que necesite un tutor, porque ¿adivina qué? Hay posibilidades de que vaya y pierda ante Mike Perry. Luego hizo referencia a la derrota de Diaz ante Josh Thompson, diciendo: yo estaba allí cuando tuvieron que tirar la toalla con Josh Thompson, refiriéndose a su pelea de 2013 donde Diaz fue parado en el segundo asalto. Concluyó: la realidad es que eres del montón, siempre lo has sido. Pero has ganado mucho dinero, eso está bien, pero eres del montón. Al abordar los comentarios de Diaz sobre los ingresos económicos, Cormier explicó que ganar más dinero simplemente no equivale a mayor éxito. Los dos peleadores han acumulado una riqueza significativa, especialmente después de disputar combates estelares. Cormier señaló que él también ganó más dinero en sus peleas más importantes, enfatizando que el éxito financiero puede ser circunstancial y no indicativo de la capacidad como peleador. Hay una frase que Cormier soltó que se va a quedar en la cabeza de la gente durante un tiempo. Dijo: puedes hablar todo lo que quieras ahora, pero no puedes cambiar el hecho de que no puedes volver atrás en el tiempo. No podemos volver atrás y hacerte mejor de lo que fuiste, así que sigue apuntando más alto de lo que te corresponde. Eso va más allá del trash talk. Eso es un veredicto. Y tanto si estás de acuerdo con él como si no, Cormier lo entregó con la convicción de un hombre que ostentó 2 cinturones y solo perdió ante 2 peleadores en toda su carrera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Aunque Cormier expresó su disposición a encontrarse con Diaz de manera civilizada si sus caminos se cruzan, dejó claro que no busca escalar su rivalidad a confrontaciones físicas. Reiteró: no me cae mal Nate Diaz, pero tengo una opinión muy clara sobre su carrera y lo que representa. Cormier concluyó diciendo: le diré que eres del montón, porque eso es exactamente lo que fuiste. Y prometió repetírselo a la cara, si fuera necesario. Así que Cormier no da marcha atrás, no busca una pelea con Diaz, está retirado. Trabaja como comentarista y analista, y ese es el carril que ha elegido. Pero tampoco va a quedarse sentado dejando que alguien ataque su carrera, sus credenciales
y su inversión emocional en el deporte sin responder. Por ahora, el tira y afloja no ha hecho más que escalar, y conociendo Díaz, lo más probable es que este no sea el último disparo. El telón de fondo de todo esto es el próximo regreso de Nate Diaz. Díaz competirá en una pelea de MMA por primera vez en casi 4 años cuando se enfrente al rey de la violencia de la BKFC, Mike Perry, en un combate de 5 asaltos a 77 kilos, como parte del evento de MMA del 16 de mayo de Most Valuable Promotions en Netflix, encabezado por Ronda Rousey contra Gina Carano. Díaz, que se separó de la UFC tras una victoria en el UFC 279, no ha peleado en ningún formato desde que venció al exrival BMF Jorge Masvidal en un combate de boxeo en 2024. Supuestamente estuvo en conversaciones con el CEO de la UFC, Dana White, para una posible reunión a finales de este año, antes de que las negociaciones fracasaran. Tras su próxima pelea contra Perry, Díaz podría reignitar las conversaciones con la UFC. Ahora bien, hay gente que mirará todo esto y dirá: Nate Díaz simplemente está haciendo lo que hace, está promocionando una pelea, está siendo polémico, se está poniendo en los titulares. Y hay verdad en eso. Cada vez que Díaz abre la boca, la gente escucha. Cada vez que insulta a alguien, se vuelve viral. Y eso es exactamente lo que lo hace valioso. Por eso le están pagando $10 millones para pelear contra Mike Perry en Netflix. No por su récord de victorias y derrotas, sino por el ruido que genera. Pero el argumento de Cormier se sostiene por sí solo. Ostentó 2 títulos de la UFC. Perdió ante 2 hombres y solo 2 hombres en su carrera. Hizo la transición a un papel como uno de los analistas más respetados del deporte. Y no consiguió ese trabajo por su personalidad o su fama. Lo consiguió por lo que hizo dentro del octágono. Cormier ganó títulos de la UFC en peso pesado y en peso semipesado, y fue incluido en el ala moderna del Salón de la Fama de la UFC en 2022. Solo perdió ante Jon Jones y Steve Miocic durante su carrera. Esos son hechos. No son opiniones, no son takes de un podcast, son cosas que ocurrieron. Y Díaz, con toda su popularidad, está en 21-13. Ha sido un favorito de los fans y aspirante al título de peso ligero de la UFC en una ocasión. Pero básicamente fue siempre una atracción. Que ganara o perdiera no importaba mientras fuera entretenido. Esa no es solo la valoración de Cormier, es el consenso de mucha gente en el mundo del MMA. ¿Y terminará aquí este beef? Probablemente no. Este beef podría terminar si Díaz no responde a los comentarios de DC. Pero ¿cuándo ha dejado Nate Díaz que alguien tenga la última palabra? No es así como opera. Verá la respuesta de Cormier, verá la etiqueta de Del Montón repitiéndose por todo Internet y tendrá algo que decir al respecto. Y Cormier, por su parte, ha dejado claro que la contención que mostró en el pasado acabó. DC decidió que era momento de hacer algo que previamente había dicho que no haría. La última vez que el ex aspirante al título de peso ligero lo llamó a capítulo, cruzó esa línea. Se metió con el récord de Díaz, su mentalidad, su actitud despreocupada ante las derrotas, cosas que antes había guardado para sí. La pregunta ahora es si esto se queda como una batalla verbal o se derrama hacia algo más grande. Los 2 hombres no tienen nada que ganar en una confrontación física. Cormier tiene 47 años, Díaz tiene 40. Compitieron en categorías de peso diferentes durante sus carreras. No hay un combate lógico ahí. Pero la lógica y Nate Díaz nunca han estado en la misma habitación al mismo tiempo. Lo que sí sabemos es que el telón de fondo de este enfrentamiento es el próximo regreso de Díaz al MMA, el 16 de mayo de 2026, donde se enfrenta a Mike Perry en un cartel de Netflix encabezado por Ronda Rousey contra Gina Carano. Y Cormier ya ha señalado que hay posibilidades de que Díaz vaya y pierda ante Mike Perry. Si eso ocurre, la etiqueta de Del Montón de Cormier se vuelve más alta. Si Díaz gana, espera que se lo restriegue en la cara a DC durante la próxima década. De cualquier manera, este beef nos dio uno de los enfrentamientos de MMA más entretenidos de los últimos tiempos.
Dos hombres con filosofías completamente diferentes sobre lo que significa ser peleador, yéndose a por el otro de la única manera que saben. Nate Diaz con los insultos, la burla y el tema del dinero. Daniel Cormier con el currículum, los récords y las pruebas. Y todos aquí disfrutándolo. Esa es la historia. ¿Qué opinas tú? ¿Es Nate Diaz del montón? ¿O su popularidad y poder adquisitivo hablan más alto que cualquier récord de victorias y derrotas? Deja tu opinión en los comentarios.